En otros temas, le damos a conocer que la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó la instalación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Esta comisión buscará fincar responsabilidades y hacer valer la ley ante los hechos ocurridos en septiembre del año 2014, allá en Iguala, en Guerrero. Al frente de esta comisión estará el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien deberá asegurar los trabajos de este grupo interdisciplinario con las condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas. Escuchemos más al respecto. En el artículo 2 del referido decreto se ordena la conformación de una comisión que deberá ser integrada al menos por los familiares de los estudiantes desaparecidos o quienes ellos designen que los representen, un representante de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, así como los expertos, profesionales y técnicos que se requieran y que sean contratados con los recursos con los que se provea a la comisión.